Os damos una cordial bienvenida a esta reunión de entre semana, Vida y Ministerio Cristianos. Vamos a empezarla, como es habitual, mediante una canción y luego nos dirigiremos a Jehová en oración. La canción número 3 nos recuerda una verdad sobre Jehová que hemos experimentado de manera personal en muchas ocasiones. Tú me das fuerza, confianza y valor. Este es el tema. Cantemos desde el corazón esta canción. Pues teniendo en cuenta que Jehová es la fuente del valor, quedará claro en esta reunión que podemos superar nuestros sentimientos de inseguridad, de temor, sean cuales sean. De hecho, veremos en la primera parte, Tesoros de la Biblia, el ejemplo de un siervo de la antigüedad y también en la parte de nuestra vida cristiana, el ejemplo de una hermana de nuestros días que nos asegurarán que sea cual sea la tarea o responsabilidad que se nos asigne, podemos llevarla a cabo gracias a la ayuda de Jehová. Además, en la parte Seamos mejores maestros, pues veremos cómo ya desde una primera conversación podemos invitar a las personas a nuestras reuniones y en una primera revisita cómo podemos ofrecer una publicación de nuestro kit de enseñanza para tener clases de la Biblia con las personas interesadas. Pues queremos ya empezar nuestra reunión. Empezamos con la primera parte, Tesoros de la Biblia. El primer discurso
intitulado Yo estaré contigo cuando hables, lo desarrollará nuestro hermano Borja González. ¿Alguna vez estuviste ante la presencia de un Dios? Moisés, con apenas unos días de diferencia, estuvo ante la presencia de dos. El segundo, obviamente, no era el Dios verdadero, pero quizás por su apariencia, por la corona con la figura de una cobra a punto de atacar, por su séquito impresionante, por la estética del lugar donde estaba, hacían de él un personaje realmente intimidante. A los ojos de muchos, el faraón era un dios, cuya cólera se iba a despertar por el mensaje de un simple pastor. ¿Cuántas veces, después de recibir su asignación, seguramente Moisés se habría imaginado la primera escena de nuestra guía de actividades? Pero con una simple diferencia, la diferencia que encontramos en Éxodo, capítulo 4 y versículo 13. Lo podemos leer juntos para ver cuál era la diferencia. Éxodo, capítulo 4 y versículo 13. Pero él le respondió: discúlpame, Jehová, pero manda a otra persona, a quien tú quieras, por favor. La diferencia entre la imagen que podemos ver, la primera de la guía de actividades, y la imagen que se había creado Moisés en su imaginación, era que él no se veía en el cuadro. Él no estaba en la escena. Moisés no se sentía capaz. Ante esta realidad que se sigue repitiendo en miles de hermanos hoy en día, dedicaremos estos minutos del discurso para analizar por qué Jehová es un Dios que comprende, un Dios que promete y un Dios que actúa. Comenzamos con el primero de los puntos. ¿Qué puede hacer que una persona que es leal no se sienta capaz de desempeñar una asignación de Jehová? Acumular sentimientos negativos. Cuando esos sentimientos negativos nos desbordan y no somos capaces de controlarlos, pueden distorsionar la opinión que tenemos sobre nosotros mismos. Algo así le ocurrió al propio Moisés. Lo sabemos por lo que indica el versículo 10. Podemos leerlo juntos. Éxodo 4:10. Entonces Moisés le dijo a Jehová: discúlpame, Jehová, pero yo nunca he tenido facilidad para hablar, ni en el pasado ni desde que empezaste a comunicarte conmigo, tu siervo. Mi habla es lenta y mi lengua es torpe. Mi habla es lenta y mi lengua es torpe. ¿Cuántas veces se repetiría Moisés estas palabras? Simplemente se intoxicó. Curiosamente, no le paralizó el miedo al faraón, sino que fue una conciencia clara de sus propias limitaciones lo que le tenían bloqueado. Este no era el Moisés de 40 años atrás. Lo cierto es que esos 40 años le habían permitido cultivar una cualidad fundamental, la modestia, y eso fue muy bueno. Lo que ocurre es que durante el camino, en algún momento dado, él dejó de percibir sus puntos fuertes, y eso era muy peligroso. ¿Te has sentido alguna vez igual que Moisés? A Elías, a Jeremías, a Josué, a Jonás les ocurrió exactamente lo mismo. Un hermano llegó a decir que cuando le nombraron anciano sentía que la chaqueta le venía grande. Pero es curioso porque las asignaciones divinas ciertamente no cambian el tamaño de la ropa. Como mucho esa sensación desequilibrada podrían encoger la opinión que tenemos sobre nosotros mismos. Por eso no deberíamos dejar que una modestia equilibrada se transformase en un atentado desequilibrado contra nuestra propia autoestima. Jehová no tiene sentimientos de inutilidad porque Jehová no tiene ningún tipo de limitación. Sin embargo, Jehová comprendió perfectamente los sentimientos que estaba sufriendo el propio Moisés. Se enojó en un momento dado por su ceguera persistente, pero no lo rechazó, porque para Jehová Moisés sí que era capaz. ¿Qué aprendemos de este punto? Que cada responsabilidad que nos asigna Jehová es una forma en la que nos dice que nos quiere, una forma en la que nos dice que está contento con nosotros. Y esto tiene que ayudarnos a despojarnos de cualquier sentimiento de inutilidad. Saber lo que Jehová piensa de nosotros es como abrir las cortinas en una habitación oscura. Satanás quiere que nosotros estemos convencidos de que no podemos agradar a Jehová. Pero eso es mentira. Y lo sabemos porque Jehová es un Dios que comprende. Segundo punto. ¿Cómo respondió Jehová ante esos sentimientos de inutilidad de Moisés? Él bien podría haber usado su poder para impresionar a Moisés, para asustarlo y finalmente obligarlo a ceder, obligar a cumplir con su voluntad. Pero no lo hizo. En vez de eso, él decidió ser paciente y ser bondadoso con él. E hizo lo posible para calmarlo. Incluso le dio una promesa preciosa, la que encontramos en los versículos 11 y 12. Los podemos leer también, de Éxodo capítulo 4. Éxodo 4, 11 y 12. Jehová le preguntó: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién puede hacer que alguien esté mudo o sordo? ¿Quién puede darle la vista o volverlo ciego? ¿No soy yo, Jehová? Así que ahora vete,
Yo estaré contigo cuando hables y yo te enseñaré lo que debes decir. Yo estaré contigo cuando hables. Wow. Los sentimientos de Moisés estaban profundamente atrincherados en su personalidad, pero Jehová poco a poco fue persuadiéndolo. ¿Acaso era la facultad del habla una obra creativa del faraón? En absoluto. Por eso, si Jehová ya había indicado cómo, cuándo y dónde utilizar ese don que él le había regalado, ¿quién podía objetar ante eso? Es más, con esa promesa, yo estaré contigo cuando hables, ¿quién no querría hablar? Puede que Moisés incluso meditase en cómo Jehová había protegido, había ayudado a otros antecedentes suyos, a Abraham, a José, ante faraones anteriores, y eso haría aún más convincente la promesa que Jehová le había dado. Lo cierto es que Jehová ha mantenido esa misma promesa durante muchísimos años. Jehová está con nosotros cuando hablamos. Pero, ¿qué puede hacer aún más sólida esa promesa? Como hizo Moisés, el reflexionar en cómo Jehová ya la ha cumplido con muchísimos otros hermanos. Por ejemplo, con los 114 hermanos presos, según los datos de abril de nuestra página web, que por nuestras creencias están encarcelados. Hermanos con franjas de edad entre 18 y 78 años, hombres y mujeres a los que no les ha sido fácil hablar ante tribunales. ¿Alguien duda de que Jehová estuvo con ellos? ¿Alguien duda de que cuando defendieron su caso ante jueces, Jehová les dio palabras? ¿Alguien puede dudar de que Jehová sigue estando con ellos ahora mismo? Por eso, si como a Moisés nos cuesta vernos en algunas escenas, si no nos podemos imaginar predicando por teléfono o predicando a familiares o ante jueces o gobernantes, como vemos en la segunda escena de la guía de actividades, si nosotros no nos vemos en ese tipo de contextos, quizás sea momento de recordar que Jehová es un Dios que promete. Y tercer punto, ¿acompaña Jehová sus palabras con algo más, algo aparte de una promesa? Por supuesto, porque además de comprender cómo nos sentimos o de calmar nuestras emociones, Él toma ayuda práctica para nosotros. Por ejemplo, ¿qué recurso práctico o qué herramienta concreta le dio a Moisés? Primero, como dato interesante, Moisés fue el primer humano, al menos mencionado en la Biblia, que tuvo la capacidad de efectuar milagros. Y segundo, algo interesante también, según los versículos 14 y 15, una provisión que recibió como regalo. Versículos 14 y 15. Entonces Jehová se enojó muchísimo con Moisés y le dijo: ¿No tienes a tu hermano Aarón, el levita? Sé que él tiene facilidad para hablar. Ya viene hacia acá para encontrarse contigo, y él se alegrará mucho cuando te vea. Cuéntale lo que te he dicho y pon mis palabras en su boca. Yo estaré con ustedes cuando hablen y les enseñaré lo que deben hacer. Esto fue un auténtico punto de inflexión en la vida de Moisés, porque le liberó de cierta presión. Lo cierto es que seguramente Moisés no pensó, bueno, si está Aarón, yo ya me libro de hablar. En absoluto. Disponer de alguien en quien confiar, un amigo cercano que le hablase con franqueza, que le equilibrase, que pudiese hacerle ver los asuntos desde una óptica objetiva, le permitió asumir su asignación con más confianza. Jehová no se equivocó al no buscar a otro. Moisés llegó a ser un líder extraordinario, que trató a otros así como Jehová le trató a él, y que además fue un líder que habló. Habló ante la persona más importante de la época, ante el rey de la potencia egipcia. Pero, ¿y con nosotros? ¿Cómo actúa Jehová? En la mayoría de los casos, nosotros también predicamos como Moisés con un compañero. Por eso, si llega el temor al hombre, si no nos sentimos especialmente inclinados al precursorado o hacia alguna faceta del ministerio, si no ofrecemos cursos de la Biblia porque creemos que nosotros no seremos buenos maestros, trabajar en equipo con alguien que tenga más experiencia nos dará confianza también. Pero no solo nos da compañeros humanos, nos da recursos que pueden incluso hablar con nosotros. En la década de los 30 se utilizaba para predicar el gramófono portátil. Se le llegó a llamar el Aarón, porque hablaba por los publicadores. Pero, ¿qué diríamos entonces en nuestros días de nuestra página web, de los vídeos, de los audios, de la Biblia o de otras publicaciones? ¿Verdad que Jehová está con nosotros cuando queremos hablar sobre Él? Sí, porque Jehová es un Dios que actúa. Jehová quiso que este episodio, previo a una auténtica batalla de dioses, quedase grabado, y fue el propio Moisés el que tuvo que escribirlo. Para él quizás habría sido tentador esconder, maquillar algunos de los puntos que le daban más vergüenza, pero él expresó sus debilidades, sus miedos y sus sentimientos negativos.
¿Por qué? Porque no pocos nos hemos sentido como Él en muchísimas ocasiones. Pero Jehová quiso que cuando nos invadan esos temores ante los faraones de nuestra vida, sigamos recordando que Jehová es un Dios que comprende, promete y actúa. Sin ninguna duda, nosotros sí sabemos el antídoto contra el temor. Jehová estará con nosotros cuando hablemos. Muchas gracias, hermano Borja González, por tu excelente discurso y la aplicación práctica del mismo. A continuación disfrutaremos de la asignación Busquemos perlas escondidas de los capítulos 4 y 5 del libro de Éxodo. El hermano Carlos Espiña se ha preparado para dirigir esta parte. A las perlas siempre se le ha dado mucho valor. Exige mucho esfuerzo encontrarlas. Seguro que habéis encontrado algunas perlas espirituales en vuestra búsqueda de los capítulos 4 y 5 de Éxodo. Para comenzar, vamos a leer Éxodo, el capítulo 4, versículo 24 al 26. Y por favor, ¿quién quiere leerlo? Hermana Uriales. Ahora bien, cuando estaban de camino hacia el lugar donde iban a pasar la noche, Jehová se encontró con él y trató de darle muerte. Finalmente, Ziporá agarró una piedra de pedernal afilada y circuncidó a su hijo. Luego hizo que el prepucio tocara los pies de él y dijo: «Esto es porque eres novio de sangre para mí». Así que Dios lo dejó ir. En aquel momento ella dijo novio de sangre debido a la circuncisión. Muchas gracias. La pregunta es, al parecer, ¿por qué Ziporá llamó novio de sangre a Jehová? Nuestra hermana Michelle. Raquel. Pues cuando ella cumplió con los requisitos del pacto de la circuncisión, ella reconoció que existía un pacto con Jehová. Entonces, al decirle, eres novio de sangre para mí, ella demostró que se sometía como una esposa a Jehová, el esposo en el pacto de la circuncisión, debido a que por la ley de la circuncisión la vida del niño estaba en peligro. Así que ella inmediatamente circuncidó al niño. Muchas gracias, muy buen comentario. El siguiente texto es Éxodo, el capítulo 5, el versículo 2, que dice: porque el faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo tenga que obedecer su voz y deje salir a Israel? Ni conozco a Jehová, ni voy a dejar salir a Israel. La pregunta es, ¿qué quiso decir el faraón cuando afirmó que no conocía a Jehová? Hermana Díaz. Sí, no es que Faraón no lo conociera o supiera quién era, pues seguramente habría oído muchas veces a los hebreos decir su nombre y adorarlo. Con esa pregunta dio a entender que no reconocía que Jehová tuviera autoridad sobre él y Egipto, o que fuera el Dios verdadero. De hecho, Faraón mismo se consideraba un Dios y otras personas también, pues al dirigirse a él lo llamaban el Eterno y el Dios Todopoderoso. Así que en realidad Faraón no estaba interesado en que le dieran una respuesta a la pregunta ¿quién es ese Jehová? Correcto. Hermana Wallace. Sí, porque la palabra conocer no significa solamente estar informado o saber de algo. Tenemos otros ejemplos en la Biblia, como en el caso de Nabal, que aunque él conocía el nombre de David y sabía quién era, aún así él preguntó ¿quién es David? De esta manera como decir ¿qué importancia tiene él? Y esto fue lo mismo que hizo Faraón. No es que no supiera quién era Jehová, sino que no le daba la importancia que realmente tiene. Exactamente. Muchas gracias. Hermano Prado. Y por darle una aplicación, hoy día también encontramos muchas personas que demuestran esta misma actitud, porque demuestran eso mismo que demostró Faraón: arrogancia, orgullo, falta de humildad. No reconocen a Jehová como el único Dios, como el único Dios que tiene el derecho a gobernar. Y a muchas personas les pasará lo que a Faraón, que descubrirán por las malas, teniendo la oportunidad de hacerlo por las buenas, que Jehová es el único Dios verdadero. Muy bien, muchas gracias. Muy buena aplicación. Y ya la siguiente pregunta, la tercera y más personal: ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Espiña. En Éxodo 4:21, Jehová dice: yo dejaré que su corazón se ponga terco y él no permitirá que el pueblo se vaya.
Esto no significa que Dios introdujera sentimientos malignos en el corazón de Faraón. De momento Dios no estorbó, sino que le dio plena libertad para que fuera hasta el límite y sencillamente le permitió dar a conocer su verdadero carácter, su disposición obstinada, lo cual le provocó mucho sufrimiento. Esto nos enseña que deberíamos eliminar cualquier mal deseo que nos venga a la mente o que se ponga delante de nosotros. El abrigar el deseo alimenta el deseo y este se hace fecundo y produce el pecado para nuestro pesar. Muy buen punto, gracias. Hermana González. A pesar de que Moisés tenía sus propios miedos y que la situación no iba a ser fácil, convirtió su asignación en un proyecto de familia. El versículo 20 del capítulo 4 dice: Moisés subió a su esposa y a sus hijos sobre un burro e inició el viaje de regreso a la tierra de Egipto. Así que con una mente espiritual él sabía que tenían que estar juntos como familia. Y hoy muchos cabezas de familia incluyen a sus hijos al querer alcanzar metas espirituales como mudarse a un sitio de necesidad o aprender un nuevo idioma. Quizás el camino puede ser duro, pero las recompensas pueden ser eternas. Muy buen punto, muy aplicativo. Hermano Wallace. En capítulo 4, versículos 1 y 2, vemos ahí que Moisés estaba ansioso y con mucha incertidumbre sobre sus capacidades. Y es interesante que Jehová lo escuchó y respondió enseguida con acciones y palabras para darle ánimo. Y nosotros también podemos hacer lo mismo con nuestros hermanos cuando están abrumados. Escuchar y después actuar para ayudar, quizás con palabras de encomio sincero, etc. Muchas gracias. Hermana Fernández. En Éxodo 4:14, Jehová le dice a Moisés: sé que él tiene facilidad para hablar, refiriéndose a su hermano Aarón. Jehová era consciente de que Moisés tenía un defecto al hablar, pero también que tenía bonitas cualidades. Por eso eligió a Moisés. Esto me enseña una vez más como para Jehová lo más importante no es tanto nuestras habilidades, sino nuestras cualidades. Muy bien, muy buen punto. Hermana Gaule. Ya escuchamos que Moisés fue el primer humano que pudo ejecutar milagros. En 4 versículos 3 leemos que se asustó tanto que empezó a huir de la serpiente y no la pudo tocar por la cabeza, la tuvo que agarrar por la cola para que vuelva a ser una vara. Se ve que Moisés tenía que aprender cómo usar esta herramienta. Hoy también tenemos ayudas prácticas como la Biblia o el kit de enseñanzas y si aprendamos bien a usarlos en la predicación, también pueden tener un efecto como los milagros, que la gente pueda conocer a Jehová. Muchas gracias. Hermana Prado. A pesar de la promesa que Jehová les había hecho a los israelitas, en el capítulo 5 y a partir del versículo 7 vemos como parecía que las cosas se les estaban poniendo cada vez más complicadas. Pero bueno, poco después sabemos que Jehová cumple su promesa y los libera. Nosotros hoy día también podríamos decir que se nos ponen las cosas más complicadas, ¿no? Quizás tenemos más oposición, hay más países que proscriben la obra, pero esto, igual que en el caso de los israelitas, es algo temporal, no debe preocuparnos más de lo debido, porque sabemos que el fin cada vez está más cerca y Jehová también va a cumplir su promesa pronto. Muchas gracias. Hermano Urdiales. En el capítulo 5, versículos 8 y 9, para que no pudieran los israelitas hacer sacrificios a Jehová en el desierto, ahí dijo Faraón que les pusieran a trabajar más duro. ¿Con qué objetivo? Para que estuvieran más ocupados y no pudieran escuchar, según decía él, mentiras. Pues esta estrategia es la que utiliza Satanás hoy día también. Intenta mantener a los siervos de Dios con trabajos muy duros, con un sinfín de entretenimiento o quizá con un sistema comercial que hace que nunca esté satisfecho. ¿Y todo para qué? Pues para que no nos quede tiempo para hacer sacrificios a nuestro Dios. Muchas gracias, muy buen punto. Hermana Díaz. En el relato de Éxodo 4, del 2 al 16, vemos que Jehová podría haber usado su poder para infundir miedo a Moisés y así lograr que lo obedeciera. Pero no, lo usó para demostrarle que no tenía nada que temer, pues Él, el Todopoderoso, estaba con él. Así que vemos lo maravillosa que es la personalidad de Jehová. Lejos de ser cruel e intimidante, como muchos lo pintan, es tierno, paciente y compasivo. Y nos deja un gran ejemplo sobre cómo nosotros debemos de tratar a los demás. Muy bien. Muchas gracias, hermanos, por
compartir estas perlas que tienen gran valor, especialmente cuando las ponemos en práctica en nuestro vivir cristiano. Muchas gracias a ti, hermano Carlos Espiña, por dirigir también esta parte, esta asignación. Pues a continuación disfrutaremos de una lectura de la Biblia. Nuestro hermano Rafael Jesús se ha preparado para leer con nosotros el capítulo 4 del libro de Éxodo, los versículos 1 al 17. Te escuchamos, Rafael. Pero Moisés le respondió: ¿Y qué hago si no me creen ni me escuchan? Porque van a decir: Jehová no se te apareció. Entonces Jehová le preguntó: ¿qué tienes en la mano? Moisés le contestó: una vara. Dios le dijo: arrójala al suelo. Y cuando la arrojó al suelo, la vara se convirtió en una serpiente. Enseguida Moisés se apartó de ella. Jehová ahora le dijo a Moisés: extiende la mano y agárrala por la cola. Así que él extendió la mano y la agarró, y la serpiente se convirtió en una vara. Entonces Dios le dijo: así sabrán ellos que se te ha aparecido Jehová, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Además, Jehová le dijo: por favor, mete tu mano en el pliegue superior de tu ropa. Así que Moisés metió la mano en el pliegue de su ropa, y cuando la sacó, la mano tenía lepra. Estaba blanca como la nieve. Después de eso, Dios le dijo: vuelve a meter la mano en el pliegue superior de tu ropa. De modo que Moisés metió de nuevo la mano en su ropa. Cuando la sacó, estaba tan sana como el resto de su cuerpo. Dios le dijo: si no te creen o no le hacen caso a la primera señal, le harán caso a la segunda. Si aún así no creen en estas dos señales y no quieren escucharte, entonces sacarás agua del río Nilo y la derramarás en suelo seco. El agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Entonces Moisés le dijo a Jehová: discúlpame, Jehová, pero yo nunca he tenido facilidad para hablar, ni en el pasado ni desde que empezaste a comunicarte conmigo, tu siervo. Mi habla es lenta y mi lengua es torpe. Jehová le preguntó: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién puede hacer que alguien esté mudo o sordo? ¿Quién puede devolverle la vista o volverlo ciego? No soy yo, Jehová. Así que ahora vete. Yo estaré contigo cuando hables, y yo te enseñaré lo que debes decir. Pero él le respondió: discúlpame, Jehová, pero manda a otra persona, a quien tú quieras, por favor. Entonces Jehová se enojó muchísimo con Moisés y le dijo: ¿no tienes a tu hermano Aarón el levita? Sé que él tiene facilidad para hablar. Ya viene hacia acá para encontrarse contigo, y él se alegrará mucho cuando te vea. Cuéntale lo que te he dicho y pon mis palabras en su boca. Yo estaré con ustedes cuando hablen y les enseñaré lo que deben hacer. Él le hablará al pueblo por ti y será tu portavoz, y tú serás como Dios para él. Además, llevarás esta vara en la mano y con ella realizarás las señales. Excelente lectura, hermano Rafael Jesús. Una lectura clara, precisa, cargada además de sentimientos. Se nota que tenías muy en cuenta las sugerencias de la lección 12, mostrar amabilidad y empatía, hablar con sinceridad. ¿Y qué significa eso? Pues el último punto, bajo el tema muestra interés, dice que cuando leamos un relato bíblico, reflejemos los sentimientos que se expresan en él, pero no atraigamos la atención hacia nosotros mismos. Pues aunque era una lectura de diálogos cargados de sentimiento,
has expresado de manera vívida estos sentimientos, no solamente con una voz agradable y cálida, sino que además has utilizado muchos gestos a medida que leías que te han permitido expresar dichos sentimientos. Así que muchas gracias por dar vida a esta lectura. Pues pasamos a la segunda parte de nuestra reunión. Seamos mejores maestros. Así como podéis observar, veremos lo que es el desarrollo lógico de una primera conversación que dará lugar a una revisita y esta a un curso bíblico. Pues la primera de las asignaciones, la primera conversación, está a cargo de nuestras hermanas Gretel González y Rosa María Espeña. Os escuchamos. Qué bien escuchar que estáis bien, Rosy. He hablado con el resto de mamás del cole y todas parece que estáis muy bien. Me da mucha alegría. ¿Cómo lo haces para salir con los niños en la zona donde tú vives? Pues la verdad es que intento salir un par de veces al día, pero la verdad es que intento salir cuando no hay mucha gente, porque no se está haciendo mucho caso de las medidas y me da miedo. Sí, te entiendo. La verdad es que por un lado nos gustaría que la gente fuera un poquito más responsable, pero, ¿sabes? Tampoco debería sorprendernos que se comporten así. ¿A qué te refieres? Bueno, seguro que sabes que soy testigo de Jehová y yo confío mucho en lo que la Biblia dice, y lo que dice es que estamos viviendo en un momento de la historia en el que la gente se comportaría así. La verdad es que yo también soy creyente, pero no sabía que la Biblia hablara de eso. Pues la verdad es que es una parte muy interesante de la Biblia, porque aunque se escribió hace muchos años, estamos viendo nosotros cómo se cumple al dedillo. Mira, es un pasaje muy cortito, lo tengo descargado aquí en el WhatsApp, te lo paso para que tú lo leas. Ya verás, léelo y dame tu opinión, por favor. ¿Te llegó? Sí, ya lo tengo. Dice: pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos difíciles de soportar. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué te parece? ¿Crees que la gente a nuestro alrededor se está comportando así? Pues sí, la verdad es que la gente es muy desobediente y no tiene ningún autocontrol, es lo que estábamos hablando. Exacto. Y si te has dado cuenta, al principio dice que esto pasaría en los últimos días. Como estamos viendo que esto está pasando, pues es que no tenemos ninguna duda de que realmente estamos viviendo los últimos días. ¿Pero los últimos días de qué? Pues no sé a qué te refieres, ¿al fin del mundo? Muchas personas hablan del fin del mundo, pero, ¿sabes? La Biblia no habla del fin del mundo. La Biblia habla del fin de las cosas malas. Por lo tanto, no es algo a lo que nosotros debamos tenerle miedo. Al contrario, cuando sabemos que algo malo se va a terminar, no tenemos miedo, sino que estamos deseando que eso pase. De la misma manera, sabiendo que estamos en los últimos días de esas cosas malas, pues tenemos que estar contentos y ansiosos por ver cómo llega ese final. Sí, la verdad es que nunca lo había visto desde esa perspectiva. Me alegra que te haya gustado, Rosy. ¿Sabes? La Biblia también habla de lo maravillosa que será la vida después de que acaben estas cosas malas. Si quieres, otro día hablamos de eso. Pues sí, la verdad es que sí, porque esta conversación me ha resultado muy interesante. La verdad es que a mí también me gusta mucho descubrir cosas nuevas de la Biblia. De hecho, todas las semanas tenemos reuniones donde nos explican diferentes partes de la Biblia y se aprende muchísimo. Justo este sábado a las 5 nos conectamos con una aplicación y se va a explicar qué motivos tenemos para confiar en Dios. ¿Te apetecería conectarte? Dura solo media horita. Pues la verdad es que en ese horario creo que sí que podré, pero te lo confirmo. Perfecto, pues ya me dices. Ok. Qué bonita demostración, hermanas Gretel y Rosa. Muchas gracias. Y muchas gracias, Gretel, por tener en cuenta las sugerencias de la guía de actividades. De qué manera tan sencilla podemos invitar a las personas ya a nuestras reuniones desde una primera conversación. Además, también muchas gracias, Gretel, por tener en cuenta las sugerencias de la lección 2. Hablar con naturalidad. Se te ha visto relajada, tranquila, se nota que detrás había una buena preparación y además has transmitido o has hablado con tu corazón. Dice esta lección en el segundo punto: piensa en por qué las personas necesitan escuchar el mensaje y concéntrese en ellas. O sea, por qué es importante el mensaje y por qué necesitan escucharlo las personas. Pues de ese modo, nuestra postura, nuestros ademanes, nuestras expresiones faciales van a transmitir esos sentimientos: sinceridad, simpatía, afecto por las personas. Y recordemos que aunque hablemos por teléfono en muchas ocasiones, es necesario que sigamos utilizando esas expresiones que afectan nuestros sentimientos y nuestro tono de voz. Así, muchas gracias por esta bonita demostración. A continuación veremos la revisita, que está a cargo de nuestras hermanas Alicia Wallace y Annika Gaule. Pues escuchamos.
Hola, Nika. Me alegra mucho de volver a verte y de poder hablar contigo y encima hoy que nos podemos ver. Sí, la verdad que es mucho mejor así con videollamada. Cierto. Si recuerdas, la última vez que hablamos, quedamos en que hoy contestaríamos la pregunta ¿qué sucederá después de los últimos días? ¿Me permites que te pregunte qué crees tú que sucederá? La verdad que no tengo ni idea. Espero que sea algo bueno, ¿no? Desde luego, eso es lo que queremos todos, que vengan cosas buenas. Pues mira, si me permites, te voy a leer qué dice la Biblia que Dios hará muy pronto. Y esto lo tengo aquí en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, 21, 3 y 4. Te lo leo. Dice, luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía, mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y les secará toda lágrima a sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Anika, ¿te has fijado qué cosas dice que sucederán muy pronto, que Dios nos promete que pasarán? Bueno, suena muy lindo eso. Como que la muerte no existirá, no habrá tristeza. Es exacto, ¿eh? La verdad es que al ser eliminada la muerte, desaparecerá la principal causa de lágrimas y dolor. Además, hemos leído que las cosas anteriores han desaparecido. Es decir, todo lo que nos está causando sufrimiento ahora, como pueden ser enfermedades, problemas familiares, económicos, no existirán, desaparecerán. ¿Verdad que esto es algo maravilloso? Sí que lo es. Ojalá sea verdad y podamos verlo. ¿Y cómo crees, Anika, que podemos estar seguros de que las promesas de Dios se cumplirán? Supongo que hay que tener fe. Desde luego, la fe es muy importante y esta tiene que estar bien fundada. Mira, algo que a mí personalmente me ha ayudado es tener un estudio de la Biblia. De esa manera he llegado a conocer mejor a Dios, saber que Él tiene tanto el poder como el deseo para cumplir sus promesas. Mira, tenemos un manual que es una ayuda para estudiar la Biblia. Es el libro que se titula ¿Qué nos enseña la Biblia? Anika, ¿tendrías otro dispositivo, además del que estamos usando para la videollamada, para que te lo pueda enviar ahora? Sí, tengo mi móvil. Perfecto, pues yo tengo también aquí y te lo voy a mandar ahora. Si quieres me avisas cuando lo hayas recibido, ¿vale? Bueno, ahí está, descargado. Perfecto. Pues mira, si vamos a la página 2, ahí encontrarás el índice de todos los diferentes temas. Y justo el capítulo 3 está hablando sobre el propósito de Dios para la humanidad. Ahí se explican más de las promesas de Dios para este maravilloso futuro. Pero claro, quizás nos puede surgir la pregunta, ¿qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para disfrutar de este futuro que Dios nos ha prometido? ¿Te parece que te vuelva a llamar el sábado, así como hoy, unos minutitos, y contestar juntas esta pregunta? Sí, el sábado me va bien. Perfecto, pues entonces te llamo el sábado. Muy bien. Pues muchas gracias, hermanas Alicia y Anika. Qué bonita demostración. Y qué bien que has sentado ya la pregunta para tu estudio de la Biblia. Pues, Alicia, has tenido también en cuenta las ideas o sugerencias de la lección 4, introducir bien los textos bíblicos, preparar la mente de los oyentes antes de leer un texto de la Biblia. ¿Y cómo podemos despertar el interés de las personas? Pues así como lo has hecho tú, despertar el interés hacia el versículo bíblico que vamos a leer. Pues podemos hacerlo mediante una pregunta. Así tú has despertado la curiosidad de la persona. ¿Cuándo crees que sucederá o qué sucederá después de los últimos días? E inmediatamente respondiese con la Biblia a esta pregunta. Además, la utilizaste como autoridad, pues has mencionado que en la Biblia se responde, o Dios nos responde a esta pregunta. Pues muchas gracias por la manera como habéis desarrollado esta asignación. Pues pasamos ahora sí al curso bíblico que está a cargo de nuestras hermanas Raquel Miquel y Laura Díaz. Pues os escuchamos. Qué bueno, Laura, te veo muy convencida. La verdad que sí, Raquel, cada vez lo tengo más claro. Se nota que el fin está muy cerca, ¿eh? Yo pienso igual que tú.
De hecho, ahora vamos a estudiar el párrafo 16, que es muy práctico. Por favor, Laura, ¿lo puedes leer tú? Claro. Gracias por leerlo. La pregunta dice, ¿qué debe hacer usted al saber que el fin está muy cerca? Pues según hemos leído, tengo que seguir estudiando la Biblia, ir a las reuniones y también hacer algunos cambios en mi vida. Muy bien, Laura. ¿Y qué texto bíblico demuestra que es imprescindible estudiar la Biblia? Pues yo creo que el de Juan 17:3, lo hemos leído muchas veces, pero ahí dice que para tener vida eterna tenemos que conocer a Dios y a Jesucristo. Es verdad, Laura. Y yo veo que tú te tomas muy en serio las clases de la Biblia. De hecho, eres una persona muy constante. Cada semana estás ahí, te preparas bien, buscas los textos. ¿Te parece lógico que para vivir para siempre haya que estudiar la Biblia? Pues sí, tiene sentido. Piensa en una familia que tiene problemas económicos y ahora se enteran de que el gobierno está dando unas ayudas. ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer ellos para recibirla? Pues tendrían que investigar un poquito antes para ver qué requisitos tienen que cumplir y los papeles que tienen que presentar, por ejemplo. Exactamente, Laura. Pues nosotros somos como esa familia necesitada. Sufrimos mucho en este mundo y ahora sabemos que el reino, el gobierno de Jehová, nos ofrece su ayuda y un futuro maravilloso. ¿Cómo nos informamos nosotros de los requisitos del reino de Dios? Claro, estudiando la Biblia. Así es. Y mira, Laura, las reuniones no solo nos ayudan mucho a estudiar la Biblia, sino a entenderla. Es por eso que el texto que aparece aquí en el párrafo de Hebreos 10, 24 y 25 es muy importante. Por favor, Laura, ¿lo podrías leer? Y estemos pendientes unos de otros para motivarnos a mostrar amor y a hacer buenas obras, sin dejar de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. Muy bien, Laura. Según dice el texto, ¿qué mala costumbre tenían algunos cristianos de Jerusalén? Pues parece que no iban a todas las reuniones, ¿no? Exacto. Y según les dijo Pablo, porque era importante que fueran. Pues él les dice al final, sobre todo al ver que el día se acerca. Pero, ¿qué día era ese? Buena pregunta, Laura. Pues mira, vamos hoy otra vez a la tabla de libros de la Biblia, que está al final, después del último capítulo de Apocalipsis. Y por favor, si tú me puedes mirar ahí, ¿en qué año escribió Pablo esta carta? A ver, Hebreos... Aquí, en el 61. Muy bien. Entonces Jesús había dicho que Jerusalén iba a ser destruida. Y eso pasó en el año 70. ¿Faltaba mucho cuando Pablo les dijo que se reunieran? No, 9 años. Anda, pues qué consejo tan bueno les dio. ¿Y por qué crees que fue un buen consejo? Porque eso evitaría que se distrajeran con cosas innecesarias y les ayudaría a estar mejor preparados. Exactamente. ¿Y entonces es un buen consejo para nosotros también? Sí, también lo es. Muy bien, Laura. Yo la verdad que veo que tú te estás conectando a las reuniones todos los fines de semana y la verdad que me alegra muchísimo verte ahí. Pero es verdad que también veo que se te hace difícil conectarte los jueves. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Pues te lo agradezco muchísimo, Raquel, pero yo creo que depende de mí. Tengo que aprender a organizarme mejor. Me alegro de que pienses así. Por favor, ¿ahora podrías volver a leer las 2 primeras frases del párrafo 16? Sí. Dice, el fin de este mundo gobernado por Satanás está muy cerca, así que es muy importante que usted se pregunte qué debe hacer. Muy bien. Pues mira, aquí me gustaría ponerte un ejemplo. Imagínate que ahora el gobierno quiere hacer una carretera y que justo va a pasar, un tramo va a pasar por encima de tu casa. Te mandan una carta, te dicen que en unos meses van a comenzar las obras y que debes mudarte. Ahora bien, ¿te pondrías a arreglar tu casa, a sembrar el huerto o a comprar unas gallinas? La verdad que no, sería una locura. Ya veo por dónde vas, Raquel, y tienes toda la razón. Lo que más importa son las cosas de Jehová. Así que voy a pensar en cómo organizarme mejor y a ver si puedo conectarme también los jueves. Qué bueno, Laura, seguro que lo vas a lograr. Lo más importante, lo que de verdad nos va a salvar es nuestra amistad con Jehová. Muchas gracias, hermanas Raquel y Laura. Qué excelente curso bíblico, qué animador y cómo has ayudado a tu estudiante a vencer las objeciones o problemas que tenía. Pues también te agradecemos, Raquel, por haber utilizado las sugerencias de la lección 8, enseñar con ejemplos. Los ejemplos son los que dan color a nuestra enseñanza, captan la atención y además nos ayudan a enseñar ideas importantes. Y así lo has hecho utilizando ejemplos sencillos de la actualidad,
pues estamos al día con instrucciones del gobierno. Bueno, muchas gracias porque has pensado en tu oyente y has utilizado un tema que era algo que interesaba y que ha sido sencillo y que ha transmitido una verdad importante. Muchas gracias. Pues hemos concluido con esta segunda parte y os damos muchas gracias a todos los que habéis participado en esta sección. Pues ahora estamos mejor preparados para nuestra predicación ese fin de semana y además también estamos preparados para dar paso a la siguiente parte de nuestra vida cristiana y dar atención a la siguiente canción, que es en sí una exhortación. Avancen, testigos. Es la canción número 61 a la que os invito entonéis con entusiasmo. Pues además de estar a nuestro lado, Jehová también nos da las herramientas necesarias para llevar a cabo nuestras tareas u obligaciones cristianas. En la siguiente parte, el hermano Álvaro Díaz presentará el tema «Cómo utilizar la sección Ideas para conversar». Han pasado ya casi 2 años y medio desde que por primera vez apareció en la guía de actividades la sección Ideas para conversar. ¡Qué precioso regalo nos hizo Jehová! ¿Verdad que desde entonces esta sección nos ha ayudado a ser mejores maestros? Pero quizá nos preguntemos, ¿cómo puedo yo sacar el máximo beneficio de esta sección? Pues pensemos principalmente en 2 campos. El primero tiene que ver con la primera imagen que vemos en esta parte de nuestra guía de actividades, las asignaciones estudiantiles. En este campo podríamos decir que las ideas para conversar son como un buen plato de comida que tiene ingredientes principales. Estos ingredientes le aportan estructura, le aportan un sabor o un tema principal y le aportan también un propósito. En el caso de estas ideas para conversar, son 3 los ingredientes principales: la pregunta inicial, el texto de la Biblia y la pregunta final que dejamos pendiente. Ingredientes que van cambiando a lo largo de los meses. En nuestras asignaciones estudiantiles queremos mantener también esa misma estructura, ese mismo propósito y también ese mismo tema principal. Así que cuando las hacemos, tenemos que utilizar también esas mismas preguntas y ese mismo texto.
Pero como pasa con cualquier plato de comida, aunque los ingredientes básicos tienen que ser los mismos, las recetas muchas veces cambian, porque hay que adaptarse a las necesidades o a los gustos de los comensales. En este caso pasa algo parecido. Tenemos que mantener esos 3 ingredientes principales, pero hay cosas de esas ideas que podemos cambiar al hacer nuestras asignaciones. ¿Cuáles son esas cosas que podemos cambiar o modificar? ¿Qué pensáis? Hermana Urdiales. Pues podemos cambiar el marco de circunstancias, la introducción o los argumentos, y también podemos ofrecer quizá una publicación del kit de enseñanza o mostrar un vídeo, aunque en el vídeo modelo no aparezca. Muy bien, efectivamente. Probablemente mucho va a depender de nuestro territorio, del tipo de amo de casa o incluso también de la lección en que tengamos que trabajar. El segundo campo en el que podemos sacar el máximo provecho es el que vemos en la segunda imagen de esta parte, en el ministerio. Hemos de pensar que estas ideas para conversar son eso, ideas, sugerencias que nos ayudan a cumplir un objetivo mayor. El objetivo lo encontramos en 1 Corintios capítulo 9 y versículo 23, que es hacer todas las cosas por las buenas noticias para compartirlas con todos. Así que en realidad estas ideas nos ayudan a ser flexibles, nos ayudan a adaptarnos a las personas. Así, supongamos, por ejemplo, que hemos decidido utilizar las ideas para conversar de este mes y la persona resulta que quiere saber más, nos hace preguntas, espera que hablemos más con ella. ¿Qué haríamos? ¿Cortaríamos la conversación simplemente porque en el vídeo modelo la conversación era más corta? Probablemente no, ¿verdad? Porque queremos cumplir ese objetivo de transmitirle las buenas noticias. Claro, según las circunstancias, ya sea antes de hablar con la persona o durante la conversación, pues tendremos que decidir si utilizamos unas ideas para conversar, si utilizamos otras, si cambiamos el texto. ¿De qué cosas, de qué factores va a depender nuestra decisión? ¿Qué cosas deberíamos tener nosotros en cuenta? ¿Cuáles son estos factores? Hermano Borja. Del territorio en el que prediquemos, pero fundamentalmente de la persona con la que nosotros hablemos, porque las sugerencias quizás están concebidas para un territorio mundial, pero quizás esa persona se está enfrentando a una situación actual. Hay que identificar cuál es la situación y adaptar la presentación. Muy bien, exacto. Hermana Rosy. También sería bueno estar al tanto de las noticias recientes que han pasado, quizás sea el tema de más actualidad que podamos utilizar en nuestro territorio. Entonces nos deberíamos de preparar de antemano para buscar algún texto o alguna introducción que realmente despierte el interés. Muy bien, efectivamente. Desde luego que podemos sacar mucho más provecho de estas ideas ahora que vemos de manera más práctica, cuáles son las cosas que debemos tener en cuenta. Como hemos visto, el principio detrás de estas ideas, como hemos mencionado, es compartir las buenas noticias con todos. Y para conseguirlo, tenemos que ser flexibles. Pues si tenemos en cuenta este principio, esto nos va a ayudar a poner en práctica los consejos que hemos visto. Y además, como dice 1 Corintios, pero esta vez el versículo 22 del capítulo 9, intentaremos salvar por todos los medios posibles a algunos. Pues muchas gracias, hermano Álvaro, por destacar y subrayar algunas ideas interesantes en esta asignación para utilizar mejor nuestra sección de ideas para conversar. A continuación, escucharemos la siguiente asignación con análisis del auditorio, con el título Todos podemos predicar y enseñar. La llevará a cabo nuestro hermano Jesús Terren. Te escuchamos. ¿Alguna vez te has probado un traje que pensabas que era justo tu talla, pero que al final te quedaba grande? Bueno, esa sensación nos puede recordar ciertos momentos de nuestra vida. Por ejemplo, la primera vez que fuimos a predicar de casa en casa, la primera vez que dimos testimonio en el trabajo o en la escuela, ahora que hemos tenido que adaptarnos a nuevos métodos de predicación o incluso cuando hemos recibido una asignación y hemos pensado, esto me viene grande. ¿Alguna vez te has sentido de esta manera? A continuación disfrutaremos de una bonita experiencia en el siguiente vídeo titulado Sean valientes publicadores. Veamos.
Yo creía que solo los que tienen mucha experiencia, madurez y conocimiento participaban en la predicación pública especial en áreas metropolitanas. Pensaba que no podría hacerlo, porque soy muy joven. Pero, de todos modos, rellené la solicitud. En menos de un mes, me llegó la invitación por correo. En ese momento me sentí muy insegura y me dio miedo. Le dije a Jehová en oración, no me siento preparada. Pero no podía participar en este tipo de predicación sintiéndome así. Por eso le oré a Jehová y busqué información que me ayudara. Encontré un artículo sobre Moisés. Destacaba que, aun si pensamos que no somos capaces de cumplir con una labor, podemos hacerla con la ayuda de Jehová. También escuché un discurso en el que se leyó Jeremías 27. Me sentí animada cuando el hermano dijo, aunque usted piense que no es capaz de hacer algo, puede lograrlo si Jehová le da las fuerzas. Lo cierto es que Jehová vio mi potencial y me dio el valor para participar en este tipo de predicación, aunque yo pensaba que no lo haría bien. He visto vez tras vez que Jehová es quien se encarga de que las personas con interés sincero en la Biblia se acerquen a los carritos. Hasta he podido ayudar a algunas personas a solicitar un curso bíblico usando mi teléfono. Estoy adquiriendo experiencia gracias a esta faceta del ministerio, y Jehová me ha dado más gozo del que me imaginaba. Muy bien, pues podemos repasar algunos aspectos importantes de esta experiencia. Tenemos 4 preguntas. La primera, ¿a qué desafío se enfrentó la hermana Aoyama? Hermano Díaz, Álvaro. Pues ella creía que solo los que tenían mucha experiencia, madurez y conocimiento podían participar en esta faceta. Creía que era demasiado joven. Muchas gracias, hermano Díaz. Hermana Prado, Noemí. Y por eso, cuando le llegó la invitación, sintió mucha inseguridad y miedo, porque no se sentía preparada. Eso es, muchas gracias. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué hizo para conseguir las fuerzas y el valor necesarios? Y aquí también tenemos el texto de Jeremías 27 al 9 que podéis comentar. Hermana González, Gretel. En primer lugar, pues ella oró a Jehová y luego también estudió y meditó en textos como Jeremías 27, que le ayudó a entender que podemos hacer cualquier cosa si Jehová nos da las fuerzas. Así que eso le ayudó a actuar. Muy bien, muchas gracias por tu comentario. Hermano Stuart Wallace. Es interesante que una cosa que ayudó a la hermana muchísimo era la aplicación de un versículo en un discurso. Así que es un buen recordatorio, si tenemos el privilegio de hacer discursos, que podemos afectar la vida de los hermanos cuando aplicamos los textos de maneras prácticas para llegar al corazón de los hermanos. Así que tenemos una gran oportunidad de hacer mucho bien cuando discursamos, así que debemos aprovechar la oportunidad. Muchas gracias. Hermano Prado, Samuel. También analizó el ejemplo de Moisés y se dio cuenta de que sus sentimientos en realidad son humanos. Era normal sentirse así, pero que con la ayuda de Jehová finalmente, si dependemos de él y no de nosotros mismos, se puede conseguir. Exacto, muchas gracias. La tercera pregunta dice, ¿qué beneficios obtuvo por servir a Jehová más plenamente? Hermano Espiña, Carlos. Primeramente, ella ha visto que es Jehová quien hace que las personas muestren interés. Y también ella misma ha podido ayudar a personas a conocer a Jehová. Muy bien. Hermano Urdiales, Alejandro. También el dejarse moldear por Jehová ha visto que ha adquirido más experiencia en el ministerio y también ese miedo se ha convertido en un gozo. Eso es gracias al Espíritu de Jehová cuando uno se deja moldear por él. Eso es. Última pregunta. ¿Qué retos de la predicación puede superar usted con la ayuda de Jehová? Hermana Miquel, Raquel.
Pues un reto que se nos plantea, por ejemplo, en mi territorio, que aunque nos gusta mucho hablar con personas que son muy receptivas porque tienen creencias, pero también es verdad que hay muchas personas que son ateas. Entonces, prepararnos bien con los vídeos, con la información que tenemos para ayudar a las personas a que conozcan a Jehová. Muy bien, muy buena sugerencia. Hermana Fernández, Lumi. Cuando comencé a predicar por teléfono sentía cierto temor, pero la oración, las sugerencias, el ejemplo de otros hermanos me ha ayudado a vencer este desafío y a disfrutar de esta faceta. Muy bien. Hermana Urdiales, Sofía. A mí personalmente me cuesta la predicación en los negocios, pero es precioso ver cómo Jehová lo tiene todo bajo control y nos prepara con mucha información específica. Así que con oración y estudio podemos enfrentarnos a este tipo de predicación y poder superar el reto. Muchas gracias, hermana Urdiales. Hermano Prado, Samuel. Y podría ser un reto cuando recuperemos la normalidad también, volver a predicar al territorio, a las calles, y nos hemos acostumbrado a hacerlo por teléfono y por carta. Muy bien. Muchas gracias a todos por vuestros excelentes comentarios. Repasemos brevemente el ejemplo de Moisés. Jehová le dio una asignación nada fácil. Podemos decir que Jehová le dio una asignación muy grande. ¿Cómo reaccionó Moisés? Volvemos a repasar las palabras de Éxodo, capítulo 4, y versículo 10. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Aquí Moisés le decía a Jehová: discúlpame, Jehová, pero yo nunca he tenido facilidad para hablar, ni en el pasado, ni desde que empezaste a comunicarte conmigo, tu siervo. Mi habla es lenta, mi lengua es torpe. Y en el versículo 13 añadió: discúlpame, Jehová, pero manda a otra persona, a quien tú quieras, por favor. ¿Qué notamos de estas palabras de Moisés? Notamos miedo, temor, desconfianza en sí mismo, dudas, excusas, querer huir de aquella asignación. Respuesta de Jehová, versículo 12. Yo estaré contigo cuando hables y yo te enseñaré lo que debes decir. ¿Qué aprendemos de cómo Jehová respondió a Moisés en esta ocasión? Pues la lección es sencilla. Jehová no solo nos da la asignación, sino que nos acompaña durante la asignación y nos ayuda a cumplirla. Así, si alguna vez nos hemos sentido como Moisés o nos sentimos como Moisés o la hermana Aoyama, sigamos pidiéndole a Jehová en oración que nos dé fuerzas mediante su Espíritu Santo para, como dice 1 de Pedro 4:11, si alguien sirve a otros, que lo haga como quien depende de la fuerza que Dios da. Muchas gracias, hermano Jesús, por esta animadora presentación. A continuación disfrutaremos del estudio bíblico de congregación, que estará conducido o dirigido por el hermano David Canino y ayudado en su lectura por el hermano Esteban Gaule. Vamos a considerar el capítulo 121 con el tema Sean valientes, que yo he vencido al mundo. La sección de la Biblia que analizaremos es Juan capítulo 16 y se responderán a dos ideas principales. La primera, la de dentro de poco los apóstoles dejarán de ver a Jesús. Los consejos relacionados con esta situación y las reacciones de los apóstoles y cómo la tristeza de los apóstoles se convertiría en alegría al tener más información de lo que iba a pasar con Jesús. Para hacer la lectura de este capítulo invitamos al hermano Esteban Gaule. Por favor, Esteban, cuando quiera. Jesús y los apóstoles están a punto de irse de la habitación del piso de arriba, donde han celebrado la cena de la Pascua. Él les ha dado muchos consejos y ahora les explica. Les he dicho estas cosas para que no pierdan la fe. ¿Por qué es oportuna esa advertencia? Él mismo da la respuesta. Los van a expulsar de la sinagoga. De hecho, viene la hora en que todo el que los mate creerá que le está prestando un servicio sagrado a Dios. Esas noticias quizás preocupen a los apóstoles. Aunque Jesús ya les mencionó que el mundo los odiaría, no les había dicho tan directamente que los matarían. ¿Por qué no? Porque todavía está con ellos. Pero ahora, antes de marcharse, les está avisando. Así tal vez no fallen más adelante. Jesús continúa. Ahora voy al que me envió.
y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Ya esa misma noche le habían preguntado a dónde iba, pero ahora, conmocionados, se quedan pensando en la persecución que van a sufrir y centrados en su propia tristeza. Por eso no le hacen más preguntas sobre la gloria que le espera o lo que eso significará para los verdaderos siervos de Dios. Jesús les comenta, el corazón se les ha llenado de tristeza porque les dije estas cosas. Entonces les explica, es por su bien que me voy, porque si no me voy, el ayudante no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo les enviaré a ustedes. Jesús tiene que morir e ir al cielo para que sus discípulos reciban Espíritu Santo, que Él puede enviar como ayudante a sus seguidores en cualquier parte del mundo. El Espíritu Santo le dará al mundo pruebas convincentes del pecado, de la justicia y del juicio. Así es, la falta de fe del mundo en el Hijo de Dios quedará al descubierto. Jesús subirá al cielo, y eso será una prueba convincente de que Él es justo y demostrará que Satanás, el gobernante de este mundo, merece ser condenado. A continuación, Jesús señala, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora sería demasiado para ustedes. Sin embargo, cuando Él derrame el Espíritu Santo, lograrán entender toda la verdad y serán capaces de vivir de acuerdo con ella. Los apóstoles se quedan confundidos al escuchar a Jesús decir, dentro de poco ya no me verán más, pero también dentro de poco me verán. Se preguntan unos a otros a qué se refiere. Jesús se da cuenta de que quieren saberlo, así que les explica, de verdad les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes sentirán dolor, pero su dolor se convertirá en felicidad. Cuando lo maten al día siguiente por la tarde, los líderes religiosos se alegrarán, pero los discípulos se pondrán muy tristes. Sin embargo, su dolor se tornará en alegría al ver que Jesús ha resucitado, y seguirán sintiendo alegría cuando Él derrame sobre ellos el Espíritu Santo. Jesús compara la situación de los apóstoles a la de una mujer que tiene dolores de parto. Cuando una mujer está dando a luz, siente dolor porque le ha llegado la hora. Pero cuando ya ha dado a luz al niño, la felicidad que un ser humano haya venido al mundo hace que se le olvide todo el sufrimiento. Jesús les da a los apóstoles las siguientes palabras de ánimo. Lo mismo pasa con ustedes. Ahora están muy tristes, pero yo volveré a verlos y el corazón se les llenará de felicidad y nadie les podrá quitar su felicidad. Hasta ahora, los apóstoles nunca han hecho peticiones en el nombre de Jesús. Pero Él les dice, ese día le pedirán al Padre en mi nombre. ¿Por qué deberían hacerlo? No es porque el Padre no quiera responderles, pues Jesús les confirma, el Padre mismo los quiere, porque me han querido a mí y han creído que yo vine como representante de Dios. Quizás por esas palabras animadoras de Jesús, los apóstoles afirman con valor, por esta razón creemos que viniste de Dios. Sin embargo, esa convicción pronto se verá puesta a prueba. Jesús les explica lo que va a suceder dentro de poco. Viene la hora, de hecho, ha llegado ya, en que serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y me dejarán solo. Aún así, les asegura, les he dicho estas cosas para que tengan paz por medio de mí. En el mundo van a tener sufrimientos, pero sean valientes, que yo he vencido al mundo. Así es, Jesús de ninguna manera los va a abandonar, y está seguro de que ellos también podrán salir vencedores, igual que Él, cumpliendo fielmente con la voluntad de Dios, a pesar de los intentos de Satanás y su mundo por quebrantar su lealtad. Muchas gracias, Esteban, por la excelente lectura que sin duda nos ayuda a disfrutar del contenido espiritual de la instrucción de este relato bíblico. Tenemos ahora 3 preguntas que os animo a participar con vuestros comentarios, con vuestras expresiones personales y con cualquier aplicación que veáis que encaje con la pregunta. ¿Qué advertencia de Jesús causa preocupación a los apóstoles?
Hermana Miquel, Raquel. Pues les da una advertencia de que pudieran desfallecer por el camino, porque en Juan 16:1 les dice, les he dicho estas cosas para que no pierdan la fe. Muchas gracias, Raquel. Hermana Gaule, Anika. Sí, Jesús explicó que los van a expulsar de las sinagogas y ellos ya sabían que los iban a odiar porque él lo había dicho antes a sus seguidores. Pero esta fue la primera vez que dijo directamente que algunos de ellos también serían asesinados. Muy bien. La segunda pregunta, ¿por qué los apóstoles no le hacen más preguntas a Jesús? Hermana Díaz, Laura. Porque con lo que Jesús les había dicho habían quedado conmocionados, tristes. La mente no les daba para pensar en preguntas, sino solo centrarse en cómo morirían, quizá el tipo de persecución que atravesarían, y estaban sumidos en una profunda preocupación. Hermano Wallace Stewart. Y una vez más aquí Jesús nos da un ejemplo digno de imitar, ¿no? Porque es evidente que Jesús conocía muy bien sus discípulos, que era una relación muy estrecha. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una relación estrecha con alguien, no hace falta palabras para saber que algo no está bien. Hasta Pedro no decía nada. Y él normalmente era como un portavoz de lo que estaban pensando todos. Muy interesante. Hermano Urdiales, Alejandro, por favor. Y esto es un ejemplo de lo que los pensamientos negativos o mirar al futuro pensando solo en los problemas que iban a afrontar, el efecto que causa en ellos. De hecho, llegó a eclipsar, a dejar de hacer preguntas sobre la gloria que les esperaba. Muy bien. Hermano Terren, Jesús. Sí, como comentaba el hermano Urdiales, la fragilidad del ser humano, ¿no? Hasta aquel entonces los apóstoles estaban preocupados de cómo le iría a Jesús, pero ahora con las palabras de Jesús, ahora el foco estaba en ellos, ahora se preocupaban ellos por qué les sucedería a ellos, ¿no? Así que este aviso de Jesús era muy importante para que fortalecieran su fe y estuvieran preparados para afrontar esas pruebas de la mejor manera. Excelente. Hermano Esteban. Aún así, lo que Jesús hace es no dejarlos tampoco con esta sensación o sentimiento de tristeza, porque Él se da cuenta de que por no hacerle más preguntas ellos se estaban sintiendo mal o preocupados por sí mismos de lo que les iba a pasar en el futuro. Entonces Él les asegura de que porque Él se va a significar para ellos un bien, ya que gracias a eso va a poder enviar el Espíritu Santo y van a poder sobrellevar estas difíciles pruebas en el futuro. Hermano Díaz, Álvaro. Así que aunque es verdad que estas palabras hicieron mella en ellos, era necesario que las conocieran. Pero más adelante él dijo en el versículo 12 que aunque tendría muchas cosas que decirles, ahora serían demasiado. Así que eso nos puede ser también una buena lección para nosotros a la hora de conducir estudios bíblicos. Decía la guía de actividades de septiembre de 2016 que la clave no es complicar la explicación. Hay puntos principales que tenemos que tratar, que tenemos que decir, pero no añadir más cosas. De otra manera, el estudiante quizá podría perderse en esas explicaciones y no centrarse en lo que realmente es importante. Muy interesante. Si un voluntario para leer Juan 16:6 y podemos meditar un poco sobre ese versículo y sobre la idea de qué clase de tristeza es la que había llegado a los discípulos de Jesús. Hermano Prado, Samuel. Al contrario, el corazón se les ha llenado de tristeza porque les dije estas cosas. ¿Tenéis algún comentario sobre este versículo? Porque después nos ayudará a ver lo importante del ánimo. Hermano González, Borja.
que era una tristeza algo egocéntrica. A veces nos puede ocurrir también a nosotros, ¿no? Que estamos preocupados por algún asunto y caemos en el victimismo. Por eso a veces se dice que cuando queremos vencer episodios de desánimo, la mejor terapia es centrarnos en las necesidades de otros, ¿no? Por eso Jesús quiso despertarlos, ¿no? Cuando estaban así de tristes, les dijo, y ninguno me preguntan a dónde voy a ir. Centrarse en las necesidades de otros puede ayudarnos a salir de ese bucle. Muy interesante. Hermano Díaz, Álvaro. Sí, me llama la atención la expresión también que el corazón se les había llenado de tristezas y que no cabía nada más. Él sabía que la consecuencia de eso era probablemente una enfermedad espiritual y que no iban a poder cumplir con todas las cosas importantes que venían por delante. Por eso tan importante, ¿no?, el que les llamase la atención sobre ese hecho, de que estuviera lleno de tristeza. Gracias, Borja y Álvaro, por esas reflexiones que nos ayudan a profundizar en el pasaje bíblico. La siguiente pregunta. ¿Qué comparación pone Jesús para explicar que el dolor de los apóstoles se convertirá en felicidad? Hermano Gomán, Aurel. Compara cuando una mujer está dando a luz, siente dolor porque le ha llegado la hora. Pero cuando ya ha dado a luz al niño, la felicidad por su hijo hace que se olvide todo el sufrimiento. Ahora Jesús dice, lo mismo pasa con ustedes. Ahora están muy tristes, pero yo volveré a verlos y el corazón se les llenará de felicidad. Muchas gracias, Aurel. Hermano Espiña, Carlos. Así, la muerte de Jesús, sin duda que los líderes religiosos pues estaban alegres por la muerte, pero sin embargo los discípulos estaban tristes. Pero eso iba a cambiar, evidentemente, porque el dolor se tornaría en alegría al ver que Jesús había sido resucitado, y ese gozo, esa alegría continuaría pues cuando Jesús les diera el Espíritu Santo. Hermana Urdiales. Y dice que esa felicidad nadie se la podría quitar. Está hablando de una felicidad interna, ¿no? Al contrario del mundo que publicita que solo podemos ser felices con cosas externas, la felicidad que nos da servir a Jehová con lealtad, nadie nos la puede quitar, ni robar, ni aunque estemos en la peor cárcel del mundo o pasando por la peor situación. Por eso decidirnos a luchar por esa felicidad es lo que realmente da sentido hasta que venga el reino de Dios. Sofía, muy bonito tu comentario, muy profundo. Muchas gracias. Para meditar en esa idea que ha mencionado la hermana Urdiales, podemos leer juntos Juan 16, 21 y 22. Y si después tenéis algún comentario que complemente esta idea, lo podéis comentar. Hermana González, Gretel. Cuando una mujer está dando a luz, siente dolor porque le ha llegado la hora. Pero cuando ya ha dado a luz al niño, la felicidad que un ser humano haya venido al mundo hace que se le olvide todo el sufrimiento. Lo mismo pasa con ustedes. Ahora están muy tristes, pero yo volveré a verlos y el corazón se les llenará de felicidad y nadie les podrá quitar su felicidad. Muchas gracias, Gretel, por la buena lectura. Hermano Gaule, Esteban. Y es muy oportuna la ilustración que usa Jesús porque a pesar de que un embarazo son 9 meses, los dolores de parto son justo cuando la mujer tiene que dar a luz. Es algo momentáneo y que cuando da a luz los dolores cesan. Lo mismo con los apóstoles, ellos tienen que entender de que tal vez los sufrimientos que pasen en el futuro sean duros y fuertes, pero serán momentáneos y que la alegría posterior a eso va a ser muy grande. Entonces para nosotros también es una buena idea el recordar de que tal vez los problemas que suframos, aun sean muy fuertes o dolorosos, van a ser momentáneos. Esteban, muy animador tu comentario, muchas gracias. Hermana Miquel, Raquel. Sí, vemos que durante todo el capítulo 16 Jesús va alternando lo que es pues decirles con franqueza que sean valientes porque van a ser dispersados dentro de poco, como dice el versículo 32,
pero que no van a estar solos. Así que Jesús les va dando ánimo, pero también les habla de lo que van a enfrentar. Lo mismo hoy en día pues pasa con los padres, con los hijos, cuando tienen que disciplinarnos o guiarlos, no le pueden esconder las consecuencias de sus acciones. Y nosotros en la congregación vemos como Jehová también nos habla de lo que vamos a enfrentar dentro de poco, con la gran tribulación y todo lo que viene, pero al mismo tiempo nos da todo el ánimo y todas las fuerzas posibles para que estemos fuertes. Muy bien. Hermana Laura Díaz. Sí, Jesús también tenía muchas razones para estar preocupado esa noche, pues sabía todo lo que le vendría a continuación, pero él eligió no centrarse en sí mismo. Él estaba totalmente entregado en consolar a sus discípulos, en animarles, no quería cargarlos con sus problemas, él quería apoyarlos. Así que demostró así su gran amor por ellos y un gran espíritu de sacrificio. Y también nos enseña a nosotros, ¿no?, sobre la importancia de anteponer siempre a los demás por encima de nosotros mismos y centrarnos en ayudar a otros. Qué práctico. Hermana Alicia Wallace. Y en los versículos 23 y 24 les dijo cuál era la clave, ¿no?, para poder enfrentarse, y era la oración. Pero en esta ocasión cambió la forma desde ese momento de dirigirse a Jehová, porque tenía que ser a través de él. No es que las oraciones fueran dirigidas a Jehová, sino que él ahora era el intermediario. Hasta entonces habían sido otros medios. Jehová había reconocido a la nación de Israel como su nación, también el templo, ¿no?, el lugar donde se tenía que ir a hacer sacrificios y adorarle. Pero desde el año 33, ahora si uno quería recibir la ayuda de Jehová, tener una buena relación con él, dependía en que nosotros pues, nos dirigiéramos a Jehová a través de Jesús, fuéramos obedientes a Jesús y que le imitáramos. Muchas gracias, Alicia, por mencionar ese detalle. Hermano Prado, Samuel. Y podemos decir también que un embarazo es tan solo el principio de lo que disfrutará la madre con su hijo en un futuro, esa unidad, ese cariño, ese amor especial, y el ministerio que tuvo Jesús con sus discípulos en la tierra, lo que pudieron disfrutar con él en la tierra, fue tan solo el principio de la felicidad y de la unidad que disfrutarían en un futuro con él y con Jehová. Excelente, Samuel. Hermano Terren, Jesús. Y en los versículos 26 y 27 Jesús les confirma algo muy importante. El Padre mismo los quiere porque me han querido a mí. Así que los apóstoles amaban a Jesús, por eso eran sus seguidores, por eso Jesús les había advertido que tendrían que sufrir persecución, pero por encima de todo eso lo más importante es que Jehová estaba atento de sus siervos y del amor que nos tiene. Así que eso también nos reconforta a nosotros. A veces en las pruebas que pasamos en nuestra integridad, por encima de todo tenemos que recordar que Jehová nos ama. Muy, muy bonito. Hermana Espiña, Rosy. Sí, aunque él sabía que quizás iban a matar a algunos de sus apóstoles, también él iba a sufrir, y él les está hablando un poco de los sentimientos que él también tenía. En Juan 16:32, él dijo: no estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces, en esta ocasión, él les enfatizó pues, que percibía el profundo interés que su Padre tenía con él. Dios no estaba remoto, lejano. Jesús reconocía a su Padre. Y esta cercanía fue lo que le fortaleció a Jesús durante los momentos en que ninguna otra criatura humana está cerca de él para ayudarle. Entonces Jesucristo mostró que se precisa una relación estrecha con Dios, una relación personal e íntima, para que Jehová nos dé las fuerzas necesarias para hacer frente a situaciones angustiosas, incluso cuando no haya nadie cerca para animarnos. Por eso necesitamos hacer oraciones frecuentes y sentidas y un estudio cuidadoso y profundo de la Biblia. Qué importante, Rosy, es aplicar ese comentario. Hermano Espiña, Carlos. Y el versículo 27 recalca la importancia de ser amigos de Jesús, porque si no, Jehová no nos quiere. Por eso es importante que debemos colaborar siempre con Jesús en la obra de predicar, en la obra de enseñar. Entonces Él ve y va a valorar también nuestros esfuerzos que estamos haciendo en esa obra. Y también lo que va a lograr es que recibamos bendiciones, como contar con su apoyo, contar con su amor y la oportunidad de vivir para siempre, evidentemente. Y lo más importante todavía es que podremos tener la valiosa amistad de nuestro Padre Jehová. Así
Por un lado, es un gran honor ser amigo de Jesús, que nos lleva a ser amigos de Jehová. Correcto. Hermano Sánchez, Rafael Jesús. Me gusta en el relato de Juan 16, 30 al 33, la forma en la que Jesús explica algo que quizás pudiera desanimar mucho a los discípulos, y es que iban a ser dispersados, cada uno se iría a su casa y lo dejarían solo. Pero sin embargo, la forma de ponerse en el lugar de ellos, de cuando llega esa situación y cómo pueden sentirse, pues Jesús se adelanta, se lo explica y ahora les da su apoyo, les da ánimo y les dice que tengan paz, que Él va a estar con ellos y que pueden ser valientes porque Él también ha vencido al mundo. Así es muy bonita esta empatía que muestra Jesús y el hecho de cómo lo manifiesta. Correcto. Hermano Wallace Stuart. Y volviendo a la ilustración, es cierto que cuando hablamos con madres, quizás con niños recién nacidos, están tan contentas y orgullosos de su niño, es guapísimo, etc. Pero nunca dicen, sí, es guapo, pero el parto, qué dolor. Nunca. Es decir, el gozo después supera con creces el dolor. Y Jesús, por supuesto, estaba explicando esto a sus discípulos en su situación. Correcto. El hermano Terrence mencionó hace unos minutos, Juan 16, 26 y 27, la expresión de que el Padre mismo los quiere. Si queréis podemos leer esos dos versículos bíblicos de la Biblia y meditar un poco más en la expresión y el lenguaje que Jesucristo utilizó para animar a sus discípulos cuando dice el Padre mismo los quiere. ¿Quién le gustaría hacer la lectura? Hermana Fernández, Lumi. Ese día le pedirán al Padre en mi nombre. Con esto no quiero decir que yo le voy a pedir por ustedes. Y es que a ustedes el Padre mismo los quiere, porque me han querido a mí y han creído que yo vine como representante de Dios. Muy bien. Con esta forma de expresión, ¿qué podemos aprender de Jesús para cuando tratamos con nuestros hermanos o incluso con las personas en el territorio cuando predicamos? ¿Qué pensáis? Hermano Urdiales. Pues Jesús dijo estas palabras porque estaba convencido. En su caso, el amor a su Padre Jehová le había hecho vencer cualquier dificultad. El hecho ahora de que se los transmitiera era porque les acababa de dejar tristes por la noticia que les había dado. Pero sin duda el amor de Jehová haría pequeño ese temor al hombre en el cual ellos estaban pensando. En el territorio podemos hacer lo mismo. Si las personas meditan en que Jehová les quiere, les puede ayudar a superar cualquier problema y sobre todo, lo más difícil, siempre vencerán la idea de que nunca se pueden acercar a Jehová. Si Jehová los quiere, nada podrá contra eso. Muy interesante. Hermano Díaz, Álvaro. Hoy hay muchas personas en nuestro territorio y muchos de nuestros hermanos que están pasando por circunstancias difíciles. Sobre todo nuestros hermanos, ellos saben, han leído muchas veces que Jehová los quiere. Pero a veces todos necesitamos, cuando estamos pasando por dificultades, que nos lo recuerden. Así que haremos bien en recordárselo a nuestros hermanos, pero también decirles de corazón que los queremos de verdad. Y no solamente de palabras, sino también de obra. A veces una llamada, un mensaje puede alegrarle el día a alguien pues, que está pasando por muchos problemas. Muy bien. Sobre esto todos recordamos de personas que queremos y que son importantes en nuestra vida, cuánto nos ha llenado nuestro corazón cuando nos ha dicho te quiero. Cuando nuestros padres, nuestros hermanos mayores nos han transmitido esta expresión con este lenguaje, quizás nos ha tranquilizado. Nosotros somos personas espirituales y las personas que están estudiando con nosotros están creciendo en su relación con Jehová. Si se va uniendo el crecimiento de la relación con Jehová con que Jehová los quiere, ¿no pensáis que esto les animará y les tranquilizará de una forma, podemos decir, sin parangón, ¿no? Sin duda que sí. Gracias por vuestras meditaciones. Ha sido un placer escucharos y aprender un poco más de un relato bíblico en el capítulo 16 de Juan. Tenemos que ser valientes. Los discípulos fueron valientes y Jesús consiguió animar a sus discípulos a que fueran valientes. Él dio el ejemplo, ahora nosotros tenemos el ejemplo de sus discípulos y sin duda nosotros también vamos a ser valientes.
Pues muchas gracias a ti, hermano David Canino, por dirigir la atención a las ideas importantes de este capítulo. Pues sin duda hemos disfrutado de una bonita y animadora reunión. Nos llevamos algunas ideas interesantes a nuestras casas, ¿no es verdad? Pues ya desde el principio, en los tesoros de la Biblia, nos llevamos una frase: que no nos intoxiquen nuestros sentimientos negativos. Jehová está a nuestro lado, no estamos solos. Él es el que nos ayuda. Y lo hemos visto a lo largo de esta reunión. Nos llevamos también perlas espirituales en las que meditar y aplicar, y buenas sugerencias que hemos escuchado en la parte Seamos Mejores Maestros para incorporar, para hacer nuestras en nuestra predicación. Y en la parte Nuestra Vida Cristiana, pues sin duda nos ha recordado que Jehová no solamente nos ayuda, sino que nos da las herramientas y la confianza necesaria para llevar a cabo nuestras tareas asignadas o nuestras responsabilidades cristianas. Pues la próxima semana, ¿qué veremos? La próxima semana veremos a Jehová en su papel de salvador de su pueblo. Eso nos dará confianza en Él y en sus promesas del futuro. Además, profundizaremos en una cualidad indispensable para ser buenos maestros: llegar al corazón de las personas. ¿Cómo? La próxima semana. Y además también analizaremos una de las más bonitas oraciones, de hecho, la más bonita que un ser humano puede leer, la que pronunció Jesús y que está registrada en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Así esperamos que la próxima semana disfrutemos, tal como lo hemos hecho hoy, de una excelente reunión. Pues queremos darle las gracias como conclusión a Jehová. Él las merece. Y ahora nos sentimos confiados al saber que Él es la fuente de nuestro valor y de nuestra fuerza para expresarle lo que dice la canción 73. Danos fuerzas y valor. Después el hermano Aurel Goman pues terminará la reunión con una oración de conclusión. Canción 73.